Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén todos de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que a mí personalmente me mueve muchísimo, algo que creo que todos, en algún momento, hemos sentido o buscado en nuestras vidas, el amor. Pero no cualquier amor, sino ese amor que lo es todo. Hoy vamos a desgranar qué significa realmente eso, explorando todas sus facetas, sus luces, sus sombras, y cómo puede transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a empezar este viaje juntos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y formen parte de esta increíble comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. ¿Qué es ese amor que lo es todo? Es una pregunta que nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales, que ha inspirado poemas, canciones, películas, y que cada uno de nosotros, en algún rincón de nuestro ser, anhela sentir. Para mí, ese amor que lo es todo no es solo una emoción pasajera, no es ese flechazo inicial que a veces nos deslumbra y luego se desvanece como el rocío al sol. No estamos hablando de algo mucho más profundo, más arraigado. Se trata de ese amor que se convierte en el pilar fundamental de nuestra existencia, en el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas, en la luz que nos guía cuando todo parece oscuro. Es ese amor que te hace sentir completo, que te impulsa a ser mejor persona, que te da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Podemos pensar en el amor en varias dimensiones, ¿verdad? Está el amor romántico, ese que compartimos con una pareja, y que cuando es verdadero y saludable, puede ser una fuente inagotable de felicidad y crecimiento mutuo. Pero ese amor que lo es todo va más allá de una sola persona. Se trata también del amor propio, un componente esencial y a menudo subestimado. Sin amor propio, ¿cómo podemos esperar ofrecer un amor genuino y pleno a los demás? El amor propio es esa aceptación incondicional de quienes somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, reconociendo nuestro valor intrínseco. Es cuidarnos, respetarnos y priorizar nuestro bienestar. Cuando nos amamos a nosotros mismos, proyectamos esa seguridad y esa fortaleza en nuestras relaciones, atrayendo así energías positivas y relaciones más saludables. Este amor propio es el cimiento sobre el cual construimos todas las demás formas de amor en nuestra vida. Es la base para una vida plena y equilibrada, y su cultivo requiere atención constante, autocompasión y la valentía de confrontar nuestras propias sombras. Luego está el amor familiar. Es el lazo que nos une a nuestros padres, hermanos, hijos y otros seres queridos. El amor familiar, en su forma más pura, es un amor incondicional, un refugio seguro donde siempre encontramos apoyo y comprensión. Es esa red de seguridad que nos sostiene, que nos recuerda de dónde venimos y nos impulsa a seguir adelante. Pensar en ese amor que lo es todo es también pensar en la familia que construimos, en los vínculos que forjamos, en la lealtad y el compromiso que dedicamos a quienes consideramos nuestros. Este amor familiar, aunque a veces pueda presentar sus desafíos y complejidades, es una fuente de pertenencia y una lección constante sobre el sacrificio, la paciencia y la aceptación. La familia, en su esencia, es un espejo donde vemos reflejada nuestra historia y donde encontramos un sentido profundo de identidad. Y no podemos olvidar el amor a nuestros amigos, esa familia que elegimos. Los amigos verdaderos son tesoros, personas que nos acompañan en las buenas y en las malas, que celebran nuestros éxitos y nos consuelan en nuestros fracasos. El amor de amistad, cuando es auténtico, es un bálsamo para el alma, un motor para la alegría y la aventura. Es ese compañero de batalla, ese confidente, esa persona con la que podemos ser completamente nosotros mismos sin temor al juicio. Las amistades genuinas son un regalo invaluable que enriquece nuestras vidas de innumerables maneras, ofreciéndonos perspectivas diferentes, apoyo incondicional y momentos de pura complicidad que atesoramos para siempre. Pero, ¿qué hace que un amor sea el amor que lo es todo? Creo que la clave está en la reciprocidad, en el dar y recibir de manera equilibrada. No se trata de una dependencia unilateral, donde uno da todo y el otro se limita a recibir, o viceversa. Es una danza, un intercambio constante de energía, apoyo, comprensión y afecto. Cuando sientes que eres amado por quien eres, con tus imperfecciones incluidas, y que tú a su vez puedes amar así a alguien, es cuando realmente se empieza a sentir esa plenitud.
Esta reciprocidad no es una ecuación matemática, sino un flujo orgánico de dar y recibir que se nutre mutuamente, creando un ciclo virtuoso de amor y aprecio. También está la idea de ese amor que nos inspira. Ese amor que nos empuja a salir de nuestra zona de confort, a perseguir nuestros sueños más audaces, a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Piénsenlo cuántas veces hemos dicho o pensado, haría cualquier cosa por esa persona. Esa es la fuerza del amor que lo es todo, la capacidad de trascender nuestras propias limitaciones y de alcanzar metas que antes parecían imposibles. Este amor inspirador nos motiva a crecer, a aprender, a innovar y a superar barreras que creíamos infranqueables, transformando nuestros miedos en coraje y nuestras dudas en determinación. Y aquí es donde entra un concepto que creo que es fundamental, la vulnerabilidad. Para que un amor sea verdaderamente el amor que lo es todo, debemos ser capaces de mostrarnos vulnerables. Abrir nuestro corazón, compartir nuestros miedos, nuestras inseguridades, y confiar en que la otra persona nos aceptará y nos protegerá. Es en esa vulnerabilidad compartida donde se crean los lazos más fuertes y profundos. No se trata de ser débiles, sino de ser auténticos. La vulnerabilidad compartida crea un espacio de intimidad y confianza donde la conexión se vuelve más profunda y resiliente. Ahora, es importante ser honestos. El camino hacia ese amor que lo es todo no siempre es fácil. Habrá desafíos, habrá momentos de duda, habrá discusiones. Pero la diferencia está en cómo abordamos esos obstáculos. Si el amor es realmente la base, entonces buscaremos soluciones juntos, comunicaremos nuestras necesidades y escucharemos las de la otra persona. No se trata de evitar los conflictos, sino de gestionarlos con respeto y comprensión, siempre con el objetivo de fortalecer el vínculo. Aprender a navegar por las diferencias y a resolver los desacuerdos con empatía y constructividad es esencial para la longevidad y la profundidad de cualquier relación amorosa. Pensemos también en ese amor que nos da libertad. A menudo asociamos el amor con posesión o control, pero el amor verdadero y saludable te libera. Te permite ser tú mismo, te da espacio para crecer, para desarrollarte individualmente. No te aprisiona, te impulsa. Es un amor que celebra tu individualidad mientras nutre la conexión. Este amor liberador no solo te permite florecer como individuo, sino que también fortalece la relación al permitir que cada persona sea auténtica y plena, aportando lo mejor de sí misma al vínculo. ¿Y qué hay del amor que trasciende el tiempo y la distancia? Ese amor que, incluso si las circunstancias nos separan temporalmente, se mantiene intacto, fuerte y arraigado. Un amor que se alimenta de los recuerdos, de la confianza y de la certeza de que, pase lo que pase, la conexión sigue ahí. Este amor resiliente demuestra la fuerza de los lazos que hemos construido, probando que la verdadera conexión va más allá de la proximidad física o la conveniencia temporal. A veces, ese amor que lo es todo no se limita a las relaciones interpersonales. Puede ser también esa pasión que sentimos por nuestro trabajo, por un hobby, por una causa que nos mueve. Cuando encuentras algo que te apasiona de verdad, algo que te levanta cada mañana con energía y propósito, eso también puede sentirse como el amor que lo es todo, en ese ámbito de tu vida. Es ese motor interno que te impulsa a dar lo mejor de ti, a dedicar tiempo y energía a algo que realmente te llena. Esta pasión transformadora puede dar un sentido de propósito y realización que impregna todas las áreas de nuestra existencia. Pero para llegar a ese punto de plenitud, es crucial cultivar la gratitud. Estar agradecidos por las personas que nos aman, por las oportunidades que tenemos, por las experiencias que vivimos. La gratitud es un amplificador del amor, nos ayuda a apreciar lo que tenemos y a valorarlo aún más. Cuando somos conscientes de todas las formas en que somos amados y apoyados, se refuerza esa sensación de que tenemos el amor que lo es todo. La gratitud nos ancla en el presente, nos ayuda a reconocer la abundancia en nuestras vidas y fortalece nuestra capacidad de dar y recibir amor. Y aquí quiero ser muy claro, nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Habrá momentos en los que decepcionemos a alguien, o en los que nos decepcionemos a nosotros mismos. La clave está en la capacidad de perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. El perdón libera, permite sanar, y abre el camino para que el amor pueda seguir fluyendo sin las cargas del resentimiento. El perdón es un acto de amor propio y hacia los demás que libera energía y abre espacio para el crecimiento y la sanación. A veces, la búsqueda de ese amor que lo es todo nos lleva a buscar fuera, cuando en realidad, gran parte de esa plenitud ya reside en nuestro interior.
El viaje hacia ese amor completo comienza con la autoexploración, con el autoconocimiento. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué valoro? ¿Cuáles son mis necesidades? Responder a estas preguntas nos ayuda a definir qué buscamos y a atraer a la personas y las circunstancias que resuenan con nuestra verdad interior. Conocerse a uno mismo es el primer paso para poder amar y ser amado de manera auténtica y profunda. Pensemos en la importancia de la comunicación abierta y honesta. En cualquier relación, ya sea romántica, familiar o de amistad, la capacidad de expresar nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa es fundamental. Cuando podemos hablar abiertamente sin miedo a ser juzgados, se crea un espacio de confianza donde el amor puede florecer. Una comunicación efectiva es el puente que conecta nuestros mundos interiores y permite que el amor se exprese y se comprenda plenamente. Y no olvidemos la importancia de la admiración. Admirar las cualidades de las personas que amamos, reconocer sus talentos, sus fortalezas, sus logros. Esa admiración genuina nutre el amor y nos recuerda por qué hemos elegido amar a esas personas en primer lugar. La admiración nos permite ver lo mejor en los demás y nutre un aprecio profundo por su ser, fortaleciendo los lazos de amor. En resumen, ese amor que lo es todo, no es una fórmula mágica, ni una meta inalcanzable. Es una construcción diaria, un proceso de cultivo y nutrición. Implica amor propio o amor en nuestras relaciones, pasión por lo que hacemos, gratitud, perdón, y una comunicación abierta y honesta. Es ese amor que nos da fuerza, que nos inspira, que nos hace sentir completos, y que nos permite ser la mejor versión de nosotros mismos. Es un viaje continuo, lleno de aprendizajes y de momentos de profunda conexión. Este amor integral, en sus múltiples formas, es la fuerza vital que da sentido y plenitud a nuestra existencia, un regalo que podemos cultivar y compartir día a día. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado juntos qué significa ese amor que lo es todo, tocando aspectos como el amor propio, las relaciones, la pasión y la gratitud. Espero sinceramente que este contenido les haya parecido interesante, que les haya hecho reflexionar y que les haya aportado alguna nueva perspectiva. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final, por su tiempo y por su atención. Su presencia aquí significa muchísimo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes ese amor que lo es todo? ¿Cómo lo viven en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y por debatir juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Su apoyo es mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme a todos.